para que puedan hacer su informe y para que puedan entender mejor la práctica, vamos a hacer el marco teórico muy general y luego la parte procedimental de la práctica. ¿Está bien? Ya, todos atentos. Si hubiera alguna pregunta, levanten la mano. Ya se tomó el examen. Recuerden que todas las prácticas va a haber examen. Todas. De ahora para adelante, incluidos los otros capítulos. Y les voy diciendo, chicos, en el examen final de capítulo vienen 10 preguntas de práctica, 10 preguntas de seminario y 20 preguntas de teoría. Eso es el nuevo score que vamos a manejar a pedido del delegado. El delegado no sabe nada de eso. Ya, chicos, a ver, atiendan. ¿Empezamos? Listo, ya vamos. Diabetes experimental. ¿Qué vamos a ver en diabetes experimental? El objetivo de la práctica, el procedimiento, resultados. ¿Quiénes son? Fin y cerebro, ¿no es cierto? ¿Qué nos van a decir? ¿Cuál es el objetivo general de la práctica? Es determinar a través del tiempo el daño del páncreas endocrino y el glomérulo renal en relación con la presencia de insulina en las células beta mediante glicemia en sangre y orina. ¿En quiénes? En razas albinas con diabetes inducida con aloxana o aloxano y fluoxetina. ¿Está bien? Dos sustancias que vamos a usar. Conforme vamos desarrollando la parte introductoria, irá resolviendo las preguntas que se les hizo práctica. Y anótenlas, porque pueden ser variantes de la pregunta de examen, del final. Listo. Específicos. ¿Cuáles? Tres específicos. Principalmente la obtención e interpretación de los valores de glucosa en sangre y orina en animales experimentales y sin diabetes inducida. Enseñar y desarrollar destrezas en el alumno para el adecuado manejo y preparación de los animales experimentales, así como para la administración de drogas. Despertar en el alumno el interés e inquietudes sobre los diversos modelos para el estudio y demostración de la naturaleza de la diabetes mellitus. Introducción, entonces, rapidito. Páncreas, ¿no es cierto? Ubicación anatómica del páncreas, fundamentalmente retroperitoneal. Las 2/3 partes retroperitoneal. Se ubica por debajo de la curvatura mayor del estómago, ¿no es cierto? En el asa duodenal. Características principales del páncreas, que es una glándula mixta, porque produce hormonas que van al tracto gastrointestinal a través de este conducto que se conoce como el conducto pancreático. Además, este conducto pancreático está unido a las glándulas acinares. ¿Está bien? Entre glándulas acinares, sobre todo en el parénquima pancreático, se encuentran un conjunto de células que van a formar los islotes del ángel. Los conductos acinares tienen esta morfología. Acá están las glándulas acinares y los conductos acinares. Función principal de estas es producir, como les dije, hormonas que van al tracto gastrointestinal. En cambio, estas células, que van a ser el conglomerado de células, van a constituir los islotes del ángel. Hay células distribuidas, pero dentro de ellas vamos a encontrar una peculiaridad. El hecho de que hay abundante vasculatura. Mejor dicho, esta distribución vascular va a ser determinante para la función paracrina, así como vimos en glándula suprarrenal. Acá va a haber una distribución, pero de adentro hacia afuera, en los islotes del ángel. Y más o menos va a tener esta distribución, miren, de adentro hacia afuera, con predominio de células beta en la región interna y a partir de las células beta hacia otras regiones. Mejor dicho, se puede presumir de que son las células betas en una distribución del 70-80% quienes ejercen efecto paracrino sobre las otras células, como las alfa, las F y las delta. En conjunto, estas van a producir estas hormonas: insulina, glucagón, péptido pancreático y somatostatina. ¿Cómo se da la secreción de la insulina en estas células beta? Dijimos que las células beta son células que constituyen parte de los islotes del ángel. Si acá podemos ver, miren lo que está de verde, es la distribución de las células beta. ¿Cómo se da esa distribución? A ver, para recordarles, embriológicamente el páncreas se produce de dos zonas. En el momento de giro del tracto gastrointestinal, sobre todo en los intestinos, cuando va a empezar a acomodarse en el abdomen, este intestino gira. Y en ese giro, la parte dorsal y la parte ventral del páncreas se fusionan. En buena cuenta, podemos identificar polos de ubicación de la célula beta. Por eso encontramos un polo basal y un polo apical. De tal manera
que para la secreción de la insulina se van a dar dos procesos importantes, lo que corresponde a la parte de azul y lo que corresponde a la parte roja. Son procesos paralelos y son procesos simultáneos. Empecemos entonces a mencionar cómo se dan estos dos procesos paralelos para la liberación de la insulina. Esto es un artículo que se trató en Nature, creo que desde el 2016 o 2017, si mal no recuerdo, pero lo que menciona es que nosotros dijimos que la insulina, ¿de qué naturaleza era? Peptídica, por lo tanto su receptor ¿dónde está? En membrana, ¿no es cierto? Es hidrosoluble. Por lo tanto, este receptor para la insulina va a ser un receptor, pero que tiene una peculiaridad, que tiene 4 subunidades. 2 subunidades laterales que se ubican atravesando la membrana y 2 subunidades que salen de estas dos, la redundancia, de estas dos. Pero hay un detalle importante: en la unidad o en las 2 unidades que atraviesan la membrana hay residuos de tirosina. Por eso que el receptor se conoce como receptor tirosino-quinasa. Y dijimos que todo lo que termina en asa, ¿qué cosa es? Una enzimasa, ¿no es cierto? La enzima. Entonces, cuando se acopla la insulina al receptor, se activa esa porción como actividad enzimática. Pero otro detalle también importante: en las células beta encontramos otros receptores semejantes al de la insulina, mejor dicho, otros receptores que constituyen la familia de las tirosinoquinasas. Y este receptor va a ser el receptor para el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. ¿Qué cosa era esa enzima? Perdón, esa hormona. Era una hormona intermediaria, lo dijimos en clase. Esa hormona intermediaria era ¿para quién? Para la hormona de crecimiento. Porque ¿qué cosa era? Una somatomedina. ¿Y esta somatomedina dónde se producía? A nivel hepático. Muy bien. Entonces, este IGF-1 también tiene receptores parecidos a los de la insulina, de tal manera que puede combinarse incluso con el receptor propio de la insulina y viceversa. La insulina puede acoplarse a su propio receptor y a receptores parecidos a él. ¿Qué va a suceder? Una vez que se une la insulina con el receptor, se forma el complejo hormona-receptor. Ese complejo hormona-receptor, ¿qué va a hacer? Va a activar esa porción enzimática. La porción enzimática activa unas proteínas intracelulares que en general se conocen como sustrato de respuesta a la insulina tipo 2. Eso directa o indirectamente va a activar ¿qué cosa? Proteinoquinasas, o sea, un conjunto de enzimas intranucleares. Esas proteinoquinasas, directa o indirectamente, ¿qué van a hacer? Activar el factor de transcripción nuclear. Y como ya hemos visto en clase, ese factor de transcripción nuclear se va a unir ¿en dónde? En la zona del primer del gen, y por lo tanto se expresa el gen. Recuerden que dijimos que la insulina se producía no como insulina propiamente dicha o activa, sino se produce como una preproinsulina. Esta preproinsulina sufría ataque enzimático, y al sufrir ataque enzimático quedan 2 segmentos que se unen por enlaces disulfuro. Estos 2 segmentos, chicos, se almacenan en forma hexamérica, lo vamos a ver más adelante, pero se van a almacenar en vesículas y se queda ahí. ¿Se acuerdan ustedes que vieron en la clase de neuro, cuando vieron las vesículas del botón sináptico, vieron que había en las vesículas proteínas que servían para anclarse en el citoesqueleto del citoplasma? ¿Cómo se llamaba? Sinapsina, sinaptoferrina, sinaptocarmina, ¿no es cierto? Y un complejo de proteínas que servían para formar el complejo SNAP, ¿se acuerdan? Para formar la sinapsis con la membrana presináptica. Algo de eso ocurre acá. ¿Qué va a suceder? Va a haber proteínas transmembrana en las vesículas, como la sinaptofisina, que van a servir de anclaje de la vesícula al citoesqueleto de la célula. Y ahí van a estar anclados. Y el siguiente proceso va a ser el proceso complementario para la liberación. ¿En qué consiste ese proceso complementario? Resulta que los canales de glucosa que están presentes en las células beta, al aperturarse permiten el ingreso de la glucosa. ¿Está bien? Dijimos que la glucosa, una vez que ingresa dentro de la célula, ¿a dónde se va? A la vía glicolítica, ¿no es cierto? Y de la vía glicolítica, ¿a dónde pasa? A la mitocondria. ¿Para hacer qué cosa? Ciclo de Krebs, ¿qué más? Fosforilación oxidativa. Pero objetivamente, ¿qué es lo que interesa en ese proceso horrible de la biota de aprender nombrecitos y nombrecitos? Lo que interesaba finalmente era la producción de ATP, o sea, de producción de energía, ¿no es cierto?
¿Y qué era el ATP? En términos sencillos, era una molécula de adenosina que tenía 3 enlaces con fósforo. En esos enlaces hay energía, de tal manera que cuando se rompen esos enlaces se desprende la energía, y eso es lo que se va a usar. Entonces el adenosín trifosfato es en realidad una molécula energética que cada vez que rompe su enlace el fósforo se está liberando energía. En buena cuenta, cuando se rompe el primer fósforo, el primer enlace con el fósforo, ¿qué queda? Queda un ADP, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eso fisiológicamente en la célula? Significa haber usado energía, ¿no es cierto? En buena cuenta, si la glucosa ingresa, finalmente ¿qué produce? ATP. Si yo encuentro una relación del ATP versus el ADP, ¿qué voy a encontrar? La relación efectiva de gasto energético, de consumo energético de la célula. Entonces, si en esa relación, dentro de la célula beta, se incrementa la concentración de ATP, o sea, aumenta la producción de energía, y el gasto energético es menor, va a ocurrir un evento. Se van a aperturar canales de potasio. ¿Y qué significa eso? A ver, recordemos un poquito de lo que dijimos en neuro. En neuro, ¿qué le dicen? Hay una distribución iónica intracelular y extracelular, ¿no es cierto? Que determinan el potencial de membrana. Chicos, todas nuestras células tienen un potencial de membrana. Por eso estamos vivos. Todas. Pero no todas tienen el mismo potencial de membrana. Las neuronas son un caso muy excepcional. Tienen un potencial de membrana de ¿cuánto? De menos 90. Las otras células de nuestro cuerpo tendrán otro potencial de membrana, pero lo tienen. Mejor dicho, que hay una distribución iónica. ¿A predominio de quién intracelularmente? Del potasio. Y extracelularmente a predominio de quién es? Del cloro y el sodio. Entonces, se genera una polaridad de membrana. En la membrana celular, la parte intracelular se carga o se tiende a cargar negativamente, y la parte extracelular se tiende a cargar positivamente. ¿Está claro eso? Muy bien. Si eso está claro, chicos, ¿qué va a suceder cuando cargas positivas intracelulares salen permanentemente? Se van a perder cargas positivas, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Se va a negativizar más, ¿no es cierto? Y al negativizarse más la membrana, la parte intracelular, ¿qué va a pasar? Una hiperpolarización. Y esa hiperpolarización, ¿qué va a generar? Una apertura de canales de calcio, voltaje dependiente. ¿Está bien? Apertura de canales de calcio, voltaje dependiente. ¿Y eso qué va a generar? Despierten a la bella durmiente, despiértala, duerme pero no rompes. Escucha esta canción. Entonces, al aperturarse esos canales, ingresa calcio. Doctor, ¿y qué diablo nos interesa que ingrese calcio? Lo que sucede es que el calcio se encarga de desnaturalizar temporalmente a las moléculas que sirven de anclaje al citoesqueleto. O sea, estas moléculas que estaban acá en la membrana de las vesículas, ancladas al citoesqueleto, con un gradiente elevado de concentración de calcio, ¿qué hacen? Se desnaturalizan temporalmente. ¿Y qué va a pasar eso? Como consecuencia, ¿qué se genera? El movimiento de las vesículas para liberar la insulina. Es así como este doble proceso regula la liberación de la insulina. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a haber dos etapas en la liberación de la insulina. La primera, que es un pico alto, elevado, y la segunda, que es casi como una meseta. Fisiológicamente, el primer gráfico de pico alto lo que va a representar es la liberación de la insulina que está almacenada, o sea, que ya se produjo anteriormente y que está almacenada y que se libera. En cambio, la segunda meseta, o sea, el segundo gráfico, lo que va a representar es la liberación de la insulina, pero que inmediatamente se está produciendo. ¿Está bien? Eso es clave, porque clínicamente nos va a servir de mucho. Las vesículas de insulina, en realidad, como les digo, están distribuidas como hexágonos. 6. Así están agrupadas. Esto es una vesícula de la célula beta. Pero resulta que no solamente hay insulina y otras moléculas, que no solamente están esas proteínas que les dije, miren, la sinaptotamina. Hay otros canales, mejor dicho, hay un dinamismo celular y más aún todavía un dinamismo mucho más complejo a nivel de estas vesículas, que no lo vamos a ver, también un artículo publicado en 2010. Ahora, ¿cómo se da la regulación endocrina de la homeostasia de la glucosa? A ver.
La homeostasis de la glucosa está destinada a amortiguar las variaciones de la concentración de glucosa en sangre como consecuencia de la ingesta de alimentos y entre las mismas. O sea, la insulina va a ser la única hormona capaz de regular la concentración de glucosa en sangre. Pero por ello, para que se libere esta insulina, pueden haber dos mecanismos. Uno, que inicia la liberación de la insulina, y dos, que potencia la liberación de la insulina cuando se requiere. ¿Está bien? Listo. Esa regulación de glucosa en la sangre se va a dar por dos mecanismos bien claros. En el hígado, a través del glucógeno, o conversión hacia el glucógeno, o metabolismo del glucógeno, se libera glucosa. Y las hormonas. ¿Qué hormonas? Insulina, glucagón, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Dijimos, ¿qué hormona es la que regula la concentración de glucosa principalmente? La insulina. La insulina disminuye la glucosa en sangre. ¿Y las otras qué hacen? Aumentan las concentraciones de glucosa en sangre. Por lo tanto, ¿qué son? Hormonas contrarreguladoras. ¿De quién? De la insulina. Respuesta a la pregunta que se les hizo. ¿Ahí? Hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles serían? Glucagón, adrenalina, cortisol y hormona de crecimiento. Queda para ustedes, para la clase de páncreas, responder cuál es ese mecanismo fisiológico de esa regulación, esa contrarregulación, mejor dicho. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa en la célula blanco? Ya vimos qué pasa en la célula beta, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué pasa en la célula blanco una vez que la insulina está liberada. A ver, silencio. No duermas, ¿ah? Luis. Que no duerma. Tu amiga. Ya ves, tú ya sabes quién es, ¿no es cierto? Mira, ya vamos a terminar. Despacio. ¿Qué pasa en la célula blanca? Publicado un artículo del 2017. Genial, pero está en inglés, lo pueden encontrar gratuitamente en internet. ¿Qué hace referencia? Imaginemos que es una célula blanca. ¿Está bien? Llega la insulina y se acopla a su receptor. Pero en el artículo hace mención de que el receptor es como si fueran dos llaves. Que cuando se acopla a la insulina, la llave se cierra. Pero además, internamente hay como un switcher. Cuando se cierra el acoplamiento, el switcher también se activa. Y es así como activan estas regiones que tiene la tirosinoquinasa. Doctor, entonces hay tirosinoquinasa en las células beta y en las células blanco, sí. Porque ¿qué dijimos? Una condición ineludible, una condición necesaria para que una hormona sea llamada hormona, ¿qué es? Tener receptores específicos. Y para la insulina, receptor específico, ¿cuál es? La tirosinoquinasa. ¿Qué va a pasar? Hace tres efectos. En realidad yo diría que hace cuatro. Pero los tres efectos a mención en el artículo son expresión de genes, ¿sí? Regulación del crecimiento por expresión de genes. ¿Qué más? Transducción de señales. ¿Qué más? Movilización de la glucosa, o sea, metabolismo de la glucosa. Pero ¿qué más? Un fenómeno que no mencionan ellos, que se llama como translocación. La translocación es el fenómeno mediante el cual esas vesículas cargadas de proteínas son desplazadas hacia la membrana. Pero esas vesículas que están con proteínas, mejor dicho, esas proteínas que están en las vesículas, al acoplarse a la membrana, constituyen su estructura estequiométrica de nivel cuaternal. A ver, en términos de bioma. ¿Se acuerdan de las proteínas, no es cierto? El primario, la estructura secundaria, la terciaria. Cuando están en la vesícula, están en estructura terciaria. Cuando se acoplan a la membrana, cambia su morfología estequiométrica y pasa a estructura cuaternaria. En ese cambio deja una cavidad interna y una cavidad selectiva. ¿Selectiva para quién? Para un tamaño molecular específico. Ese tamaño molecular específico va a ser para la glucosa. Para la glucosa. Por eso que estos canales se van a conocer como canales GLUT. Doctor, pero eso también había en las células beta. Sí, los GLUT2 en las células beta y los GLUT4 en las células periféricas. Ahora, ya se conocen en realidad más de 6 GLUT, incluso ya toda una familia de GLUT. Últimamente me dicen, me refieren que hay hasta 12. Pero lo que nos interesa, los que debieron haber mencionado, ¿cuáles son? 2 y 4.
Ahora, atiendan chicos, atiendan. Ahora, actividad intracelular de la insulina. La insulina, chicos, silencio. La insulina hasta el momento es la única hormona del organismo que disminuye los niveles de glucosa en sangre, aumentando la captación de la glucosa por las células y por tanto su secreción necesita ser controlada estrictamente. ¿Cómo así? Hay estimulantes de esa liberación y hay inhibidores. Una cosa es contrarregulador y otra cosa es inhibidora. Son cosas diferentes. Los estimulantes pueden ser los que inician y los que potencian. Mejor dicho, estimulantes primarios y estimulantes secundarios. La glucosa sanguínea es el factor más importante en la regulación de la secreción de la insulina. ¿Y cómo así? Miren, los estimulantes, dijimos primarios o secundarios, pueden ser estos. Los primarios inician la liberación. ¿Qué condiciones se dan para ser primarios? La concentración de glucosa sanguínea, aminoácidos básicos, ácidos grasos y cetonas, antidiuréticos como las sulfaniesterasas, que lo van a ver en farmacología. ¿Quiénes potencian? Los que potencian son el glucógeno, la hormona de crecimiento, el sistema parasimpático a predominio del neurotransmisor acetilcolina, hormonas intestinales. ¿Quiénes más? ACTH y hormona estimulante tirotrópica o de tiroides. Catecolaminas, pero una cosa. ¿Qué catecolaminas? Aquellas que tienen receptor beta. En cambio, los inhibidores, ¿cuáles van a ser? La hipocalemia, la somatostatina. ¿Y más? El sistema simpático, las catecolaminas, pero con receptor alto. ¿Puede ser pregunta de examen? Mire, lo que le digo. Liberación bifásica de la insulina. Primera fase, ¿qué cosa era? Liberación de la insulina concentrada o almacenada anteriormente. Segunda fase, liberación de la insulina que se está produciendo inmediatamente y se produce como consecuencia de un aumento sostenido de glucosa. Les dije que dentro del páncreas, de los islotes del páncreas, había una regulación para qué. Es un artículo publicado, si no recuerdo, en 2007, en alemán, que hace referencia a que han aislado en cultivos celulares células del páncreas y han identificado células beta en donde han determinado que los pulsos de secreción de insulina van de 2 a 10 minutos. Pero cuando estas células beta están acopladas a otras células beta en un conglomerado de células, o sea, de un nivel celular a un nivel tisular, esa pulsatividad de secreción disminuye de 3 a 6 minutos. ¿Qué significa eso? Regulación paraclínica y regulación autoclínica. Eso mismo se ha reflejado ya dentro del páncreas como secreción pulsátil, que va de 3 a 6 minutos. ¿Qué hace la insulina? ¿Para qué sirve la insulina? Actúa en 3 niveles fundamentales. A nivel del músculo, a nivel del tejido adiposo y a nivel de células hepáticas, pero también en otros tejidos. ¿Qué hace a nivel muscular? Inhibe enzimas catabólicas. Recuerden, catabolismo es destrucción. ¿La insulina qué hace? Es una hormona anabólica. ¿Qué más? Disminuye, aumenta el ingreso de glucosa. Claro, dijimos que la insulina ¿qué hacía? Aperturaba la puerta para el ingreso de la glucosa. Aumenta el ingreso de potasio. Aumenta la síntesis de glucógeno. Claro que sí, porque la glucosa es ingresado y cuando el glucosa está en exceso, ¿cómo se guarda? Como glucógeno. Disminuye la proteólisis, ¿no es cierto? ¿Cuándo ocurre proteólisis? Cuando se requiere, cuando hay una gluconeogénesis. Pero ahora no requiere, por lo tanto, disminuye la proteólisis. ¿Pero qué más? Aumenta la captación de aminoácidos. Si hay aminoácidos abundantes, que es la materia prima para las proteínas, por lo tanto, habrá incremento de síntesis de proteínas, mayor síntesis proteica. A nivel de tejido adiposo, ¿qué va a pasar? Mayor síntesis de ácido graso, mayor depósito de triglicéridos, mayor actividad de la lipasa lipoproteica. ¿Qué va a pasar a nivel de las células hepáticas? Glucogénesis, o sea, producción mayor de glucógeno. Inhibe la glucogenólisis. No hay liberación de glucosa.
Inhibe la gluconeogénesis. En otros tejidos, ¿qué cosa hace? Estimulación del factor de crecimiento gástrico mamario y estimula la saciedad. Eso es lo que hace la insulina. Ahora, ¿qué pasa si la insulina no está presente? Lo que va a pasar si hay déficit de insulina o resistencia a la insulina, vamos a concentrarnos, eso lo va a reforzar más en nuestro concepto. La insulina puede estar o no puede estar presente en dos condiciones. La primera es cuando o bien no se produce en el páncreas, porque el páncreas está dañado, o no hay páncreas, en el peor de los casos, no se produce insulina. O bien, sí se produce insulina, pero el efecto periférico no es al 100%. Cuando no se produce insulina, estamos hablando de una diabetes de tipo 1. Cuando se produce normalmente y el efecto fisiológico no se da periféricamente, hay resistencia a la insulina. Estamos hablando de diabetes tipo 2. Entonces, cuando hay déficit de producción o resistencia a la insulina, ¿qué va a pasar? Disminuye la glucólisis, porque no hay glucosa. ¿Aumenta qué cosa? La glucogenólisis. El glucógeno se metaboliza. Aumenta la lipólisis. ¿Por qué? Porque se va a apelar a qué cosa? A rutas metabólicas alternas. ¿Cómo se llama eso? A gluconeogénesis. ¿Qué más? Pero cuando se produce el metabolismo de lípidos, ¿qué se genera? Cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos. Por lo tanto, aumenta cuerpos cetónicos. Pero la gluconeogénesis, ¿qué más requiere? Requiere proteínas. O sea, metabolismo de proteínas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se manifiesta esto en la diabetes? Rapidito, con glucosuria. ¿Por qué? Porque la glucosa no es que falte, sino que la glucosa no ingresa a la célula. ¿Y dónde se acumula? En los vasos sanguíneos. Entonces, al acumularse en los vasos sanguíneos, ¿llega a dónde? Llega al glomérulo renal. Y recuerden, la glucosa en condiciones normales no debería estar en orina. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el 100% del filtrado glomerular tiene que ser reabsorbido ¿en dónde? En el túbulo contorneado proximal. ¿Por qué mecanismos? Dos mecanismos importantes. A través de los GLUT y principalmente a través de canales en asociación con el sodio, glucosa soda. ¿Está bien? Dos mecanismos importantes. ¿Qué más? ¿En qué condición vamos a encontrar glucosa en orina? Cuando o bien se bloquea la reabsorción o cuando el exceso de glucosa es grande. Mejor dicho, como ejemplo, si tenemos 100 receptores o 100 canales de reabsorción, si ingresan 100 moléculas de glucosa, estas van a ser reabsorbidas. Pero si tenemos solamente 100 moléculas o canales de reabsorción y tenemos 100.000 moléculas de glucosa, ¿serán reabsorbidas? No, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a encontrar glucosa en orina. Eso pasa en un diabético de larga edad. Pero también podemos, conociendo esa parte fisiológica, generar modelos experimentales con esa condición. Y eso es lo que hemos hecho en la práctica. Continuemos entonces. Como hay glucosa en exceso, vamos a encontrar glucosa que no se va a reabsorber y eso va a aparecer en orina. ¿Y cómo se llama eso? Como glucosuria. Glucosuria. ¿Qué más? La glucosa en orina, ¿qué va a tener? Solutos en abundante cantidad. Y los solutos en abundante cantidad, ¿qué van a hacer? Alar agua, ¿no es cierto? Para equilibrar con los solventes. ¿Qué se va a generar? Una diuresis osmótica. Como jala agua, a cada rato vas a querer orinar. Pero la poliuria, como se llama ese proceso, no es que orines en cantidad cada rato, sino vas a orinar, pero en pequeñas cantidades, a cada rato. ¿Qué más? Como estás orinando en pequeñas cantidades a cada rato, ¿qué estás perdiendo? Agua. Y siempre el agua va acompañado de electrolitos, por lo tanto hay pérdida de agua. Y como estás perdiendo agua, ¿qué está pasando? Te estás deshidratando. ¿Y qué va a pasar? Se activa el mecanismo de la sed. ¿Un paciente diabético que tiene? Sed. ¿Cómo se llama eso? Polidipsia. ¿Qué más? Como hay los electrolitos y el principal electrolito que se va a eliminar son los hidrogeniones, va a haber hidrogeniones en plasma como respuesta inmediata.
¿Y cómo se llama eso? Acidosis. ¿Qué más? La hemoglobina que está en los glóbulos rojos es de naturaleza proteínica. A ver, esa parejita, dejen de darse cariños. Está en los glóbulos rojos. Es una proteína. Pero la proteína puede unirse con la glucosa. ¿Cómo se llama esa unión? Glucoproteína. Ese principio elemental se utiliza para describir a la hemoglobina glicosilada. Y eso se usa clínicamente. ¿Cómo así? La hemoglobina glicosilada se usa para ver cómo se sigue en el tratamiento. Por ejemplo, a ver, atiendan, por ejemplo, sabemos que los glóbulos rojos, ¿cuánto tiempo viven? 120 días, ¿no es cierto? Y si encontramos hemoglobina glicosilada elevada, eso significa que los 3 meses anteriores no se ha tenido un control adecuado de la glucosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que pide. Por eso que un paciente diabético o un paciente que tiene ya signos y síntomas de diabetes, se le pide también adicionalmente hemoglobina glicosilada. Y eso es un principio para el diagnóstico. No es necesario para el diagnóstico, pero es un principio para el diagnóstico. No se pide como criterio del diagnóstico clínico, pero sí es un elemento básico para llegar a ese diagnóstico clínico. ¿Entendido? Listo. Entonces, acuérdense, las 3P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. 4 P's. Lo que ya vimos, también. Procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? A ver, allá atiendan, quedan 10 minutos, les prometo, no se van a aburrir. ¿Quiénes son? Pink. ¿Qué nos van a decir cómo se prepara el experimento? La rata. Lo que necesitamos. ¿Qué vamos a hacer en esta ratita? Lo que vamos a hacer es tomar valores basales. ¿De qué? Peso, glicemia y cuerpo cetónico. ¿Cuánto debe pesar esta ratita? Dice el manual, 200 a 300 gramos, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantenernos en ayunas por 48 horas. ¿Por qué en ayunas? Porque vamos a homogeneizar las 3 ratitas en su criterio fisiológico. Una vez que estén en ayunas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarles nuevamente cuerpos cetónicos, glicemia y peso. En realidad, fisiológicamente, el valor basal es este. No es este. Repito, en realidad el valor basal de inicio de la práctica es este valor. Los valores iniciales. Fisiológicamente sería el valor basal. Porque los hemos homogenizado los 3, ¿cierto? A la misma condición. ¿Qué más? Vamos a tener 3 ratitas. Nuestra rata control. Rata vigorosa, que está corriendo. Ahora, la otra ratita, ¿qué va a tener? Aloxano. Rata gordita, no me miren, alegre. ¿Sí? Pero ¿qué hemos hecho en esta ratita? 24 horas antes de la práctica le hemos inyectado aloxano. ¿Cuánto? 150 miligramos por kilogramo de peso. ¿Por qué vía? Intraperitoneal. Pero si fuera subcutáneo tendría que ser 48 horas antes por el metabolismo. Y ahora vas a ver cómo actúa el aloxano. La rata C también. Algún parecido con su compañero, ¿no es cierto? ¿Qué cosa va a recibir? Medicina. ¿Cómo? 100 miligramos por kilogramo de peso 2 horas antes de iniciar la práctica vía intraperitoneal. Ahí están nuestras 3 ratitas. Las van a ver cada uno en su mesa. 2 horas antes de iniciar la práctica se les da a hidratar a las 3 ratas albinas vía cánula oral con agua corriente. O sea, vamos a hidratar. Homogenizamos fisiológicamente la presentación del organismo de estos animales. ¿Qué más? Expliquemos entonces qué función tiene el aloxano, qué función tiene la folicina y cómo estamos generando ese mecanismo de diabetes experimental. ¿Está bien? El aloxano. En realidad el aloxano es un producto de la oxidación del ácido úrico y se va a encontrar generalmente en el intestino humano y es más manifiesto en casos de diarrea. El aloxano es un compuesto químico estructuralmente similar a la urea y posee acción necrotizante específica selectiva sobre células beta de los isótopos blancos. Eso es lo que decían en el 94 y en el 2001. Hay 2 artículos respecto a eso. Pero nuestra experiencia práctica, casi como 20 años, nuestra experiencia práctica, desde el 98, ¿cuántos años son? 20 años, ¿cierto? Desde 2098.
Muchos de ustedes no habían nacido todavía, ¿no es cierto? Ya estaban gateando, ¿no es cierto? Recién estaban saltando de la izquierda a la derecha. Pero en nuestra práctica, chicos, hemos visto que no es selectiva para las células beta. También hay necrosis de células hepáticas. Y paralelamente van muriendo células hepáticas. O sea, tan selectiva no es, pero nos sirve como modelo experimental. Ahora, el mecanismo mediante el cual ejerce efecto el aloxano es múltiple, pero se han identificado dos que podrían ser las más rescatables. O sea, dos que nos podrían indicar por qué aniquila selectivamente en los islotes de África células beta. La primera, dice, la teoría de la interacción de metabolitos de aloxano con el zinc pancreático responsable de la destrucción de células beta. Lo que refiere esta teoría, predicación brasileña en el 2000, hace referencia a que el aloxano va a unirse a una región de la membrana celular donde se encuentran residuos de zinc. Entonces, al unirse a esa membrana, lo que va a suceder es desestabilizar la membrana. Una vez desestabilizada la membrana, se activan mecanismos enzimáticos como las caspasas. ¿Y eso que va a inducir? A la apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis? La muerte celular programada genéticamente. Entonces, eso es lo que va a hacer el aloxano. Y dos, ¿qué cosa hace? ¿Qué cosa es la teoría? ¿Qué refiere la teoría? A la teoría de la formación de radicales libres de oxígeno que desempeñan una función significativa diabetogénica de esta sustancia. O sea, dos mecanismos. El primero, utilización del zinc de la membrana celular, desestabilizando la membrana celular. La segunda, formación de radicales libres. ¿Qué hace el aloxano sistémicamente? Miren, en realidad esto, yo dije, mis alumnos no van a leer, porque acá está el cerebro molesto. Aquí está contento porque no entiende ni miércoles. Va a entender mejor acá. Pero cuando le presentan eso a Pink, se sorprende, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo? ¿Eso es el gráfico? Dice, no. Van a tener que analizar estos tres procesos que pasan. ¿Cómo se da la diabetes fisiológicamente? Primero, van a encontrar que las primeras horas va a haber un aumento de la glucosa. Pero ese aumento de la glucosa, fisiológicamente, va a ser el aumento como consecuencia del estrés de la rata, mejor dicho. ¿Se acuerdan del cortisol? ¿No es cierto? ¿Qué hacía el cortisol? Aumentaba estimulaba catecolaminas, ¿no es cierto? Las catecolaminas que hacían con el metabolismo de los carbohidratos las aceleraban. Entonces, el estrés que se va a producir va a generar ¿qué cosa? Una glucogenólisis. ¿Inducida por quién? Por la adrenalina. ¿La adrenalina inducida por quién? Por el cortisol. Inmediatamente se eleva la glucosa. Pero en respuesta a la concentración elevada de glucosa en sangre, ¿qué va a pasar? Se hiperactiva la célula beta. ¿Y qué va a producir? Mayor cantidad de insulina. Inmediatamente que se produce mayor cantidad de insulina, ¿qué va a pasar? Va a bajar la concentración de glucosa en sangre. Pero como paralelamente hay un sobreesfuerzo de las células beta y hay una desestabilización de la membrana por acción del aloxano, ¿qué va a pasar? Necrosis constante de células beta. Por lo tanto, no producción de insulina. Y por lo tanto, un aumento sostenido ¿de quién? De la glucosa en sangre. Eso es lo que va a pasar. Tres momentos importantes entonces. Si queremos verlo gráficamente y a más detalles así. ¿Está bien? Primer momento, una caída inmediata, luego aumenta, disminuye y aumenta sostenidamente. La necrosis de estas células se inicia inmediatamente después de la inyección y se completa en las primeras 48 horas. La característica más notable de este tóxico es que destruye únicamente células beta, respetando las alfa y las delta. Ya dijimos por qué. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que esclarecer. El aloxano explica, eso lo que les estoy mencionando es explicado por estos artículos publicados estos años. Un conglomerado de artículos. Igual. Empecemos con la fluorescina. La fluorescina, ¿qué cosa va a hacer? Ejerce efecto antirrenal. Conociendo ese principio, chicos,
de que a nivel renal, en el túbulo contorneado proximal, tenía que haber reabsorción total de la glucosa. ¿Qué pasa si yo bloqueo la reabsorción? Encuentro glucosa en orina. ¿Y eso a qué cosa me invitaría? A una diabetes, ¿no es cierto? ¿Pero de qué naturaleza? Renal, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar entonces? Puedo utilizarlo como un modelo de diabetes, pero no es diabetes. Puedo usarlo como modelo. ¿Está bien? ¿Cómo así? A ver, no sé si en algún momento por anteriores días de prácticas ustedes han leído que la fluoxetina altera el umbral renal de filtración glomerular. En realidad eso no ocurre. El umbral de filtración glomerular, renal de filtración glomerular, se mantiene. Lo que va a suceder, a ver, se mantiene el umbral renal de la glucosa, pero se altera el mecanismo de reabsorción. ¿Dónde dijimos? En el túbulo contorneado proximal. Y de esa manera, a una concentración de glucosa sanguínea normal, se elimina glucosa por la orina. ¿Qué más? Al eliminarse glucosa por la orina, se estaría produciendo diabetes de tipo renal. Las células requieren glucosa y para ello requieren de insulina en mayor cantidad. Ello tiende a generar hiperplasia de las células beta del cáncer. Este proceso es reversible, claro, porque en tanto el fármaco, en tanto la fluoxetina está activa. ¿Y cada cuánto tiempo se puede revertir eso? Entre 48 y 72 horas. Entonces, la fluoxetina, en la intoxicación por fluoxetina, ¿qué va a fallar? Falla la reabsorción de glucosa. Aparece en la orina con una gran cantidad de agua. La acción de la fluoxetina se debe a su efecto inhibidor sobre la fosforilación de la glucosa. Listo. O sea, significa para que se dé la reabsorción tiene que haber fosforilación de glucosa. Y si no hay eso, no se reabsorbe. ¿Y qué hace la fluoxetina? Evita eso. Materiales, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar, ¿qué cosa es esto? Una rejilla. La jaula metapol. ¿Qué característica tiene esta jaula? A ver allá. ¿Qué característica tiene esta jaula? El de lentes. Ya, ¿qué más? En realidad es como cualquier jaula. Tecnología separada. Lo que hemos puesto solamente es como una de esas, como esos embudos los hemos adaptado, pero de metal, y los hemos puesto como un poquito acá. ¿Para qué? Para que la rata cuando esté acá, cuando elimine sus heces discretas y su orina, pueda ser recolectada acá. Y a eso le llamamos nuestra jaula metabólica. ¿Vale? ¿Qué más? Un recipiente para recibir ¿qué cosa? La orina. ¿Qué más? Estas tiras reactivas, miren, que tienen como colchoncitos, ¿no es cierto? Esos colchoncitos lo que tienen es una batería de enzimas, que en presencia de glucosa, en presencia de cuerpos cetónicos, cambian de color. Mejor dicho, nos van a servir para medir cualitativamente la presencia de glucosa o cuerpos cetónicos. ¿Qué más? Aloxano y fluoxetina. ¿Qué más necesitamos? Nuestro equipo tecnológico para medir glucosa. Y nuestro animal. ¿Qué vamos a hacer en ellos? Miren, acá le voy a explicar cerebro a pie. Observa las características físicas y comportamiento de los animales. A ver, en términos sencillos. Si hemos dicho que la aloxano destruye células beta, significa que no se va a producir energía. ¿Cómo va a estar ese ratoncito? ¿Feliz, saltando, caminando? ¿O va a estar alicaído, arrinconado? ¿No es cierto? En esa condición va a estar el de aloxano. ¿Y el de fluoxetina cómo estará? ¿Qué opinas? Deshidratado, ¿no es cierto? Pero estará todo alicaído, no, estará media caña, ¿no es cierto? Como ustedes después de recibir una clase toda la mañana, se van a la muerte lenta, a las 2 de la tarde ¿cómo están? La mitad están durmiendo. Pero a las 8 de la mañana ¿cómo están? Activos, como ratoncito control. Como ratón control, ¿no es cierto? Aunque algunos todavía siguen durmiendo hasta ahora. Miren, así colocamos a nuestro ratoncito, ponemos nuestro recipiente y toda la orina. ¿Y qué hacemos? Nuestra tira reactiva. Hundimos en la orina. Medimos con nuestro tubo, ¿qué cosa? Glucosa y cuerpos. Pero acá es una medición cualitativa, no es cuantitativa.
cualitativa. Ahora, ¿qué dice cerebro? Con su lápiz, todo eso tenemos que anotar qué valores vamos a tener del control, del ratón con aloxano y del ratón con penicilina. Ahora, ¿cómo vamos a tomar la muestra en sangre? Porque lo que queremos es medir cómo está la glucosa en sangre y cómo están los cuerpos cetónicos en sangre. Lo que queremos es saber cómo está la glucosa, los cuerpos cetónicos en orina. ¿Qué hacemos? Mire, nuestro ratoncito, le sacamos la colita por las rejas, ¿sí? Sobamos la colita y le pinchamos la cola. Algunos dejan de enamorar. Escucha. Está prohibido acá. ¿Para qué le enamora? Yo te saco la sangre, le dice. No, no me saques la sangre. No le saquen la sangre, tranquilo. Le sacan la sangre, unas gotitas de esa sangre, y en estas tiras tienen un sensor. ¿Sí? Se mezclan ahí la sangre con el sensor y se pone aquí para ti. Glucotest. Se mide cuantitativamente la cantidad de glucosa. ¿Ya? Y tenemos el valor de glucosa. ¿Qué hacemos entonces? Cerebro de negrita pinta. Anota. ¿Qué estás esperando? Cerebros no. Cerebros no. Escuchen. Anotamos los valores en sangre. ¿De qué? Glucosa y cuerpos cetónicos. Listo. Y me dirán, ¿y cómo estará finalmente nuestro ratoncito? Miren, el control, ¿cómo está? Con ustedes después del examen de fisio, ¿no es cierto? O con ustedes después del fisio y del examen, asustado, ¿no es cierto? Y el de la policía, ¿cómo estará? No opina, no dice nada. Pero van a tener que ver ustedes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Una vez visto esto, se administrará una unidad por 100 gramos de peso bien peritoneal de qué? De insulina. A ver, analicemos todos. Si le echamos o si le ponemos insulina a esta ratita con aloxano, ¿qué va a pasar? ¿Reaccionará o no? Sí, porque ¿qué cosa va a hacer la insulina? Va a permitir que ingrese la glucosa a la célula y va a reaccionar. Ahora, si le echamos acá, si le ponemos acá insulina, ¿qué va a pasar? Nada, casi nada. Ahora, si le ponemos insulina a este, ¿qué va a pasar? Puede darse naico y se... Teóricamente estamos analizando. Ahora, analicemos resultados entonces. Rapidito, ya les estoy dando masticadito para que hagan su informe. Y van a su mesa, toman las mediciones y empiezan a hacer su informe. Todavía, ¿eso lo hacen? No, eso lo hacen en 10 minutos. Ya, seguimos. A ver, valores sin orina. ¿Qué pasa con el control? ¿Será normal? No tiene cuerpos cetónicos, no tiene glucosa. Ya, silencio. ¿Qué pasa con el aloxano, con glucosa? ¿Cómo va a estar la glucosa? ¿Qué pasa con los cuerpos cetónicos? ¿Estará aumentado o disminuido? El que tiene aloxano, sus cuerpos cetónicos, ¿estarán aumentados o disminuidos? Aumentado, ¿no es cierto? Aumentado. Ahora, ¿qué pasa con la glucina? ¿Cómo está la glucosa? En la práctica. ¿En sangre o en orina? En orina. Estarán aumentados. ¿Y sus cuerpos cetónicos? ¿Por qué? La fluoxina produce cuerpos cetónicos. Pero estás excretando demasiada glucosa. Pero son 48 a 72 horas. No, normal. Porque se está metabolizando en cuánto tiempo? Como máximo en 48 horas. Y para que un fármaco ejerza efecto tiene que ser su 50% tiempo de vida media. O sea, estamos hablando de un día. Y por un día va a producir cuerpos cetónicos. ¿Cuál es el tiempo de vida media de los productos? Por eso, entre 48 y 72 horas. Pero el
No, bien, el tiempo de vida media es, en concepto, la concentración que hace efecto. Y la concentración que hace efecto no es de 48 horas como máximo, sino es el de un día, por ejemplo, que sería el término medio, ¿no es cierto? En un día, ¿tú crees que el producto del cuerpo se mantiene? No. No, pero está normal. Y además, una cosa, que el mecanismo no es destrucción de células beta. Porque si hay mayor glucosa o menor glucosa, ¿qué va a pasar con el páncreas? Se equilibra homeostáticamente. Porque ¿qué dijimos? En fisiología siempre hay rangos donde se mueve. Y es lo que va a pasar. Ahora, en sangre, ¿qué va a pasar con el control? Normal. Aloxano, glucosa en sangre, ¿cómo va? ¿Cómo va con el aloxano? Hiperglicémico. Hiper. Cuerpos cetónicos. Con el aloxano, ¿sí o no? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. ¿Cierto? Ahora, influoxina. En sangre, ¿glucosa cómo está? Bajo. Puede tender a estar bajo. Sí. Por eso que tenemos que evaluar. Cuerpos cetónicos, ¿cómo está? Normal, ¿cuál bajo? Y no hay duda. Normal. Duda no debe haber porque el principio de mecanismo de acción no es. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Miren, como conclusión, como no se presenta alteración en el metabolismo de lípidos, en la creatinina no se presentan cuerpos cetónicos. ¿Qué más? Dice el cerebro. Con la fluorescina el valor de la glucosa en sangre disminuirá por la pérdida de glucosa vía renal, pero la disminución es leve. A nivel humano, ¿qué pasa? En humano, la diabetes afecta a todos estos sistemas, pero principalmente páncreas, músculos e hígado. ¿Cómo en hígado? Por la producción de glucosa hepática, un aumento de producción de glucosa hepática. Diagnóstico, pregunta de examen. Diagnóstico. Lo van a reforzar en la prueba. ¿Qué van a hacer ustedes? Discusión de resultados. Miren, pensando, chicos, pensando. Discusión de resultados. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tipo de diabetes me refleja cada uno de los estudios? Interpretar los valores en sangre, ya lo hicimos, glucosa y cuerpos cetónicos. Interpretar los valores en orina. Comentario del artículo relacionado al resultado de la práctica. Listo. Conclusiones. ¿Qué van a poner en conclusiones? Miren, finalmente, ¿cuál es el daño del páncreas endocrino y el glomérulo renal en relación a los efectos de aloxano y la fluorescina? ¿Qué relación hay entre la diabetes mellitus inducida y la presentación natural de la enfermedad? Listo, concreto. ¿Cuánto tiempo se demora para eso? ¿La noche? Listo, muchachos, referencia bibliográfica. Ya saben, el delegado ha dicho que no les dé diapositivas. Muy bien, a sus mesas de trabajo, chicos, si no hay preguntas. Práctico, a ejecutar la práctica.